Sesión 13. Teorías evolucionistas. Fijismo o creacionismo. Es una teoría donde la referencia directa es que el mundo fue creado por una deidad y el mundo no ha cambiado. Esto es inmutable. Las especies que están ahorita han permanecido desde la creación u origen del mundo. Catastrofismo. Es una teoría propuesta por Jacques Cuvier, en la cual la referencia directa son las catástrofes o los desastres en el mundo, los cuales son responsables de la pérdida de especies, y el registro fósil es evidencia de que esas catástrofes ocurrieron. Lamarckismo. Lamarck propone la idea del transformismo. Es un personaje precursor de la teoría evolucionista, de los pocos que empezaron a hablar acerca de el cambio de una especie. Las ideas principales son uso y desuso de órganos. Mientras más uses un órgano, este tiende a la perfección. Mientras menos utilices un órgano, se va atrofiando y se puede perder. La idea es que de los padres a los hijos pase directamente esta característica. El evolucionismo, darwinismo, es propuesto por Charles Robert Darwin en 1858 junto con Alfred Russel Wallace. En 1859, Darwin publica El origen de las especies, en la cual puede explicar lo que es la selección natural y la evolución. Muchas ideas son importantes para comprobar esta teoría. Nosotros vamos a tener evidencias como la anatomía comparada, la paleontología, embriología, biogeografía, fisiología y bioquímica. En esa época, en 1864, Gregorio Mendel genera lo que son sus leyes trabajando con guisantes o chícharos. Sin embargo, el trabajo de Mendel no es tan reconocido en la época, lo cual pudo haber ayudado a Darwin a afianzar más la teoría sobre cómo pasaban las características genéticas, en ese tiempo ya sabemos, de los padres a los hijos. Ya posteriormente nosotros vemos genética de poblaciones, cómo se compone, cómo se transmiten los caracteres y los cambios de la información genética que van a llevar a las mutaciones. Y esa mutación va a ser un factor clave en la evolución. Sabemos que a través de los genes en reproducción sexual hay recombinación genética. Y esta recombinación genética hace que las especies se diversifiquen, tengan una variabilidad. Toda esa información se encuentra en los genes. Sabemos que los genes se encuentran en el ADN. Aquí este mapa es muy parecido al anterior. Creacionismo, ¿quién lo defiende? Carl Linneo. Carl Linneo, recuerden que es el padre de la taxonomía. Catastrofismo, ¿quién lo defiende? Cuvier. Y él es una de las personas más importantes, es el padre de la paleontología. Son personas importantes en estas teorías. La evolucionista o darwinista tiene pruebas, les menciono, paleontológica, embriológica, anatómica, bioquímica y biogeográfica. En las evolucionistas, Lamarck ya introduce el término de biología como tal. Antes era naturalismo. Lamarck hace referencia o se basa en la tendencia a la complejidad. Un individuo tiende a la perfección, a algo más complejo.
Hay la ley del uso y desuso, heredabilidad de los caracteres adquiridos, que le estaba mencionando hace un momento. En el darwinismo tenemos un clásico directamente de Darwin y un neodarwinismo que incluye características como el de la genética, importantísimo. ¿En qué se basan? Variabilidad inicial de la descendencia. La naturaleza es prolífera, se reproducen muchas especies, muchos individuos de esas especies. Y la selección natural. El tiempo lleva al cambio gradual, adaptación. En el neodarwinismo podemos observar la genética, origen de esa variabilidad que Darwin no podía explicar en ese momento, que es dada por las mutaciones, también por la reproducción sexual en la meiosis. Recordarán que en la meiosis, en profase 1, existe un crossover que es intercambio de cromosomas. Por eso una célula hija que produce 4 células hijas no son idénticas. La fecundación, que es la fusión de una célula gamética, espermatozoide y un óvulo, tienen diferentes cromosomas que al unirse generan un nuevo individuo. En el neodarwinismo hablamos también, o se habla también de la especiación, que puede ser por aislamiento reproductivo, puede haber una barrera geográfica o no geográfica, o también de una parte gradualista. Esa es otra teoría, ahorita no la vamos a revisar. La evolución. El concepto de evolución tiene muchas aristas, dependiendo el enfoque desde que se le quiera abordar. En biología es un proceso de cambio en el tiempo. No implica la transformación de un individuo de una especie en uno de otra especie. Es decir, no tratamos de evolucionar para ser una especie que ya está en la Tierra. Tampoco implica que los cambios drásticos que sufre durante una vida una especie se puedan heredar. Nuestra herencia de cambios en el organismo genéticos deben de heredarse a través de las generaciones. Otra definición es el cambio de las características de las poblaciones de organismos. La evolución debe de ser en la población y este cambio tiene que ser a través del curso de sucesivas generaciones. En la imagen tenemos una una variedad de especies. Y en su conjunto, el antepasado común debe ser uno para todos ellos. Y esa diversificación a través de esos cambios y su reproducción ha dado la evolución. Y hablando del lamarquismo, Lamarck es es un precursor. O sea, la idea de evolución de Lamarck es precursora y adelantada a la época. Proclama la idea de que los órganos pueden tener un uso frecuente y de ahí la necesidad de utilizarlo y perfeccionarlo. Y si no, se tenía, se tendía a deteriorar, es decir, se desusaba ese órgano, se atrofiaba y se iba a perder. Y en la siguiente generación ya no se iba a obtener. Hablamos entonces de la herencia de caracteres o características que adquirían a lo largo de la vida un individuo, pasaría a la siguiente generación. Una frase célebre para el transformismo de Lamarck es: la función crea el órgano. Jean-Baptiste Lamarck, en Filosofía zoológica en 1809, genera dos leyes. En todo animal que no ha traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso. El ejemplo que se menciona, se acuña a Lamarck, es el cuello largo de las jirafas, mientras que el desuso constante de tal órgano
le debilita y hasta lo hace desaparecer. La vista en los animales fosores como los topos. Segunda ley. Todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias en que su raza se ha encontrado colocada durante largo tiempo y consecuentemente por la influencia del empleo predominante de tal órgano o por la de su desuso, la naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos individuos con tal de que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos o a los que han producido estos nuevos individuos. Ya en 1858, Darwin y Wallace enuncian la teoría de la evolución. Después, en 1859, publica El origen de las especies. Hay una controversia fuerte con Lamarck. Las principales ideas de Darwin son sobre la selección natural y la adaptación, como procesos mediante los cuales las especies cambian a través del tiempo. Entre su teoría se destaca las siguientes premisas: el origen común de las especies. Cada grupo de especies desciende de un antepasado común. La diversificación. Los seres vivos se diversifican multiplicando el número de la especie a partir de las modificaciones existentes. La selección natural. En cada generación se reproducen muchos organismos, por lo que solo se reproducen los que tienen una combinación apropiada de caracteres heredables. En el lamarquismo hace la referencia de que en su desarrollo, durante el desarrollo de la vida de un individuo, el órgano va a tender a transformarse dependiendo su uso. En el ejemplo de la izquierda vemos cómo las jirafas están comiendo en la copa del árbol y mientras se van acabando la comida que está cercana a la cabeza, van a ejercer van a requerir, van a necesitar que el cuello aumente y eso la marcas el ejemplo o ejemplifica que va a ser durante la vida de esta jirafa. Entonces al final de la vida de la jirafa el cuello aumentó y eso la función está generando un órgano de mayor dimensión. En cambio, en el darwinismo hace referencia de que hay diferentes características en la población de jirafas. Hay jirafas de cuello corto, mediano, largo. Y a través del tiempo, ellos van a seguir alimentándose de las copas del árbol. Las dimensiones no van a cambiar. Sin embargo, los que van a estar mayor adaptados a las características del medio van a ser los que van a seguir reproduciéndose. Y los otros van a tender a desaparecer. Y es a través de las generaciones, no de una generación a otra, como decía Lamarck. Es cuestión de tiempo también. Entonces, Darwin dice, en una población ancestral había jirafas con diferentes longitudes de cuello. En la lucha por la supervivencia, esto es alimentación, copa del árbol, aquellas que lo tenían un poco más largo alcanzaban las ramas más altas, entonces no competían por ese alimento. Las jirafas con cuello un poco más largo logran dejar mayor descendencia y así la característica se hace más frecuente. En la lucha por la supervivencia, aquellas jirafas que no tienen el cuello tan largo dejan menor descendencia y al final mueren. Así la naturaleza favorece cualquier variación que representa una ventaja en la supervivencia. Después de muchas generaciones, las jirafas tendrán un cuello más largo que sus remotos ancestros. Para terminar, vamos a leer esta parte de selección natural y adaptación. La selección natural
dice que los individuos dentro de una población, de una especie que tiene adaptaciones favorables para su ambiente, vivirán el tiempo suficiente para reproducirse y transmitir esos rasgos deseables a su descendencia. Las adaptaciones menos favorables morirán eventualmente y serán removidas de la reserva genética de esa especie. A veces, esas adaptaciones hacen que surjan nuevas especies si los cambios son lo suficientemente grandes. En esta imagen vemos cómo Darwin en su viaje del Beagle está dibujando. Dibujan a Darwin dibujando a las diferentes especies. Una de las especies más emblemáticas de Darwin son los pinzones. Explica un poco lo que es la deriva genética y cómo ejemplifica a partir de un pinzón que se encontraba en el continente americano y en esta diversidad de pinzones en Galápagos trata de explicar cómo diferentes especies tienen un ancestro en común. Esto lo publica en el origen de las especies en 1859.